Ven, sígueme, 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 30. Doctrina y Convenios, secciones 81 al 83. Lección asignada del 19 al 25 de julio de 2021. Titulado Donde mucho se da, mucho se requiere. A medida que estudien las secciones 81 al 83 de Doctrina y Convenios, tome nota de los principios que pudieran ayudarle a hacer el bien entre su familia, sus amigos y otras personas. Anote sus impresiones a continuación. En marzo de 1832, el señor llamó a Gis Gauss a ser consejero de José Smith en la presidencia del sumo sacerdocio, ahora denominada la primera presidencia. La sección 81 de Doctrina y Convenios es una revelación al hermano Gauss, en la que se le instruyó en cuanto a su nuevo llamamiento y se le prometieron bendiciones por servir fielmente. Sin embargo, Gis Gauss no sirvió fielmente, de modo que Frederick G. Williams fue llamado a reemplazarlo, y el nombre del hermano Williams se puso en lugar del nombre del hermano Gauss en la revelación. Eso podría parecer un detalle de poca importancia, pero implica una verdad significativa. La mayoría de las revelaciones de Doctrina y Convenios están dirigidas a personas en particular, pero siempre podemos buscar maneras de aplicarlas a nosotros mismos. El consejo del Señor a Frederick G. Williams de fortalecer las rodillas debilitadas puede volcar nuestros pensamientos a las personas a quienes podríamos fortalecer. El consejo del Señor a los integrantes de la firma unida de ligar por medio de este convenio a fin de atender las necesidades temporales de la Iglesia puede hacernos pensar en nuestros propios convenios y la promesa del Señor de que Él estaría obligado cuando hacéis lo que os digo. Nos puede recordar las promesas que nos ha hecho cuando obedecemos. Así es como debe ser, pues el Señor también declaró: lo que digo a uno, lo digo a todos. Como subtítulo: puedo ser fiel en el cumplimiento de lo que el Señor me pide. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 81, la cual escucharemos a continuación. De cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, escucha la voz del que habla, la palabra del Señor tu Dios, y atiende al llamamiento al cual eres llamado, a saber, el de ser sumo sacerdote en mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith, hijo, a quien he dado las llaves del reino, que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Por tanto, en verdad lo reconozco a él y lo bendeciré, y también a ti, si eres fiel en consejo, en el oficio al que te he nombrado, en tus oraciones siempre, vocalmente así como en tu corazón, en público y en secreto, y también en tu ministerio de proclamar el Evangelio en la tierra de los vivientes y entre tus hermanos. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes, y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor, de manera que sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. He aquí, estas son las palabras del Alfa y la Omega, sí, Jesucristo. Amén. Se pregunta a veces cómo puede usted cumplir con las responsabilidades importantes de su vida. Como consejero del profeta José Smith,
Frederick G. Williams ciertamente tenía muchas responsabilidades importantes. En la sección 81 de Doctrina y Convenios, el Señor le dio consejo a él sobre la manera de cumplirlas. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en esta sección que pudiera ayudarle a cumplir las responsabilidades que el Señor le ha dado? Medite brevemente. A continuación se releerá el versículo 5 en la sección 81 de Doctrina y Convenios para dar énfasis a las próximas preguntas, el cual dice lo siguiente: de manera que, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas formas en que una persona puede ser débil? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa socorrer a los que son débiles? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué podría causar que las manos de una persona estén caídas en sentido figurado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podemos nosotros levantar esas manos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué podría significar la frase rodillas debilitadas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma podemos fortalecer a los que tienen rodillas debilitadas? Medite nuevamente. Quizás el estudiar este versículo ha hecho que acuda a su mente alguien a quien usted podría socorrer, levantar o fortalecer. Medite a continuación. ¿Qué hará usted para ministrar a esa persona? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Señor me invita a arrepentirme y abandonar mis pecados. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 82, los versículos del 1 al 7. Conforme se lea o estudie Doctrina y Convenios, la sección 82, los versículos del 1 al 7, que se leerán a continuación, considere hacer 2 listas de lo que aprenda, es decir, las advertencias en cuanto al pecado y las verdades sobre el perdón. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 82, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente: De cierto os digo, mis siervos, que por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono. No obstante, hay entre vosotros algunos que han pecado extremadamente. Sí, todos vosotros habéis pecado. Mas de cierto os digo, tened cuidado de aquí en adelante, y absteneos de pecar, no sea que desciendan graves juicios sobre vuestra cabeza. Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Pedís revelaciones en mi nombre, y os las concedo.
Y si no observáis mis palabras que os doy, os hacéis transgresores, y justicia y juicio son el castigo que prescribe mi ley. Por tanto, lo que digo a uno, lo digo a todos. Velad, porque el adversario extiende sus dominios y las tinieblas reinan. Y la ira de Dios se enciende contra los habitantes de la tierra, y nadie hace lo bueno, porque todos se han extraviado. Y ahora yo, el Señor, en verdad os digo, que no os imputaré ningún pecado. Id, y no pequéis más. Pero los pecados anteriores volverán al alma que peque, dice el Señor vuestro Dios. Basado en el ejercicio que acabamos de realizar, medite a continuación. ¿Cómo pueden esas verdades ayudarle a usted a resistir las tentaciones del adversario? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Los mandamientos son para mi salvación y protección. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 82, los versículos del 8 al 10, los cuales escucharemos a continuación. Y además os digo que os doy un mandamiento nuevo, para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros. O en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Si usted o alguien a quien conozca alguna vez se ha preguntado por qué el Señor da tantos mandamientos, estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura podrían ser útiles. Medite a continuación. ¿Qué perspectivas en estos versículos podrían ayudar a explicarle a alguien por qué usted decide seguir los mandamientos del Señor? Medite brevemente. También podría considerar en qué forma los mandamientos del Señor han cambiado su vida. Medite brevemente. A continuación se releerá el versículo 10 de esta sección 82 de Doctrina y Convenios para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el Señor en este versículo que acabamos de leer en este bloque de lectura? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 130, los versículos del 20 al 21, que dicen lo siguiente: Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo, antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan, y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. También se recomienda estudiar el mensaje Si me amáis, guardad mis mandamientos, por la hermana Carol M. Stephens, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. Cuando Jennifer, nuestra hija mayor, llegó a la casa con su tercera nena, fui a cuidarla. Y después de ayudar a la primogénita para que fuera a la escuela, decidimos que Jennifer lo que más necesitaba era descansar. Así que decidí llevarme a Chloe
a fin de que su mamá y la bebé pudieran tener un poco de tranquilidad. Abroché a Chloe en la silla del auto. Me coloqué el cinturón de seguridad y salí de la entrada del garaje. Sin embargo, antes de que llegáramos al final de la calle, Chloe se había desabrochado y estaba de pie mirando sobre mi hombro y hablándome. Detuve el auto, salí y de nuevo la abroché. Seguí conduciendo solo una corta distancia y me di cuenta que ya se había salido otra vez. Repetí los mismos pasos, pero antes de entrar y colocarme el cinturón, Chloe ya estaba de pie. Así me encontraba sentada en el auto, estacionada a un lado de la vía, teniendo una lucha de poder con una niña de 3 años, y estaba ganando. Utilicé cada idea en la que pude pensar para convencerla que mantuviera abrochada en la silla. Ella no estaba convencida. Decidí probar el enfoque. Si haces algo por mí, entonces yo haré algo por ti. Y tan pronto como lleguemos a la casa, jugaremos con plastilina. No hubo respuesta. Chloe, si permaneces en la silla al llegar a casa, cocinaremos pan. No contestó. Probé de nuevo. Chloe, si permaneces abrochada, entonces iremos a la tienda para comprarte un dulce. Después de 3 intentos me di cuenta que no funcionaba. Estaba decidida de que no importaba qué pasaría, no le iba a convencer de que se estuviera en la silla. Imposible pasar el día sentada en el auto a un lado de la calle, pero quería ser obediente a la ley. Y era peligroso. Con Chloe de pie, ofrecí una oración y escuché que el Espíritu me dijo, enséñale. Me moví y entré el cinturón de seguridad lejos de mi cuerpo para que pudiera verlo. Le dije, Chloe, llevo este cinturón porque me protege. Estaré segura, pero tú no llevas puesto el tuyo y no estarás protegida. Me dará mucha tristeza si te lastimas. Ella me miró. Casi podía ver su mente trabajar para entender lo que le decía mientras esperaba la respuesta. Por fin, sus grandes ojos brillaron y dijo, abuela, ¿quieres que lleve puesto el cinturón de seguridad porque me amas? Sentimos el Espíritu. Y cuando quería expresar mi amor a ella, no quería perder ese sentimiento, pero sabía que tenía una oportunidad, así que salí y la abroché. Entonces le pregunté, Chloe, ¿te quedarás en la silla, por favor? Y así fue. Todo el camino a la tienda para comprar el dulce. Estuvo abrochada también hasta que llegamos a la casa donde hicimos pan y jugamos con plastilina. Chloe no lo olvidó. Cuando conducí ese día, recordé la Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos reglas para enseñar, guiar y proteger a los niños. ¿Por qué? Por el gran amor que les tenemos. Pero hasta que Chloe entendió que mi deseo era de que permaneciera abrochada, era debido a mi amor por ella y mi preocupación, ella no estaba dispuesta a someterse y lo consideró una restricción. Sintió que el cinturón de seguridad la ataba y limitaba su libertad. Como Chloe, podemos escoger los mandamientos, podemos verlos como restricciones. Podemos sentir que las leyes de Dios también limitan nuestra libertad, nos quitan el albedrío e impiden oportunidades. Pero cuando buscamos una comprensión mayor y permitimos que el Padre nos enseñe, comenzaremos a ver que sus leyes son manifestaciones de su amor por nosotros y la obediencia a sus leyes es una expresión de nuestro amor por Él. Si se encuentran metafóricamente estacionados a un lado de la vía, puedo sugerirles algunos principios que si los siguen, ayudarán a que regresen con seguridad al camino de la fe y la obediencia. Primero, confíen en Dios. Confíen en su plan eterno para ustedes. Cada uno es una hija espiritual amado de padres celestiales. El amor por nosotros es evidente en los mandamientos. Estos son instrucciones vitales para enseñarnos, guiarnos y protegernos al ganar experiencia terrenal y progresar. En el mundo preterrenal utilizamos el albedrío al aceptar el plan de Dios y aprendimos que la obediencia a la ley
era vital para el éxito de ese plan. Las Escrituras enseñan, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Si obedecemos la ley, recibimos las bendiciones. Aún con todos los errores, oposición y aprendizaje que acompaña nuestra experiencia, Dios nunca olvida nuestro potencial eterno. Incluso cuando nosotros lo hacemos, podemos confiar en Él porque desea que regresemos a Él. Y ha proporcionado una vía por medio de la expiación de su Hijo Jesucristo. La expiación es la esencia del plan de salvación. Segundo, confíen en Jesús. La expresión más grande de obediencia y amor puro es la expiación de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros al someterse a la voluntad de su Padre. Dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada domingo tenemos la oportunidad de recordar el amor puro de nuestro Salvador cuando participamos de los emblemas de su expiación infinita. Durante la Santa Cena observo cuando las manos y los brazos se extienden para pasar el pan y el agua, y cuando yo extiendo el mío para participar, hago convenio de que estoy dispuesto a tomar sobre mí su nombre y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Y Él promete que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Tercero, confíen en la inspiración del Espíritu. ¿Recuerdan que durante mi experiencia con Chloe, el Espíritu me indicó una escritura? Está en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y le siguen estos importantes versículos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede percibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cada miembro confirmado de la Iglesia de Jesucristo que es digno tiene derecho a la compañía del Espíritu Santo. El ayuno, la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia aumentan nuestra habilidad para escuchar los susurros del Espíritu. Cuando su mente se llene de duda y confusión, el Padre y el Hijo les enviarán el Espíritu Santo para advertirles y guiarlos con seguridad a través de los peligros de esta jornada. Les ayudará a recordar, los consolará y los llenará de esperanza y de amor perfecto. Cuarto, confíen en el consejo de los profetas vivientes. Nuestro Padre ha proporcionado una manera para que escuchemos su palabra y sepamos su ley por medio de sus profetas. Él declaró, mi palabra toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Recientemente los profetas vivientes nos han aconsejado, acuérdate del día de reposo para santificarlo y de vivir la ley del ayuno. La obediencia a este consejo profético proporciona la manera para ser obedientes al mandamiento de Dios de amarlo y de amar a nuestro prójimo, al aumentar la fe en Jesucristo y extender la mano para amar y cuidar a otros. Hay seguridad al seguir la palabra del Señor por medio de sus profetas. Dios llamó al presidente Thomas S. Monson, a los consejeros en la primera presidencia y a los miembros del Quórum de los 12 como profetas, videntes y reveladores. En este mundo de miedo creciente, distracción, adversidad e ira, podemos verlos a ellos como verdaderos discípulos de Jesucristo, llenos de caridad, que observan, escuchan y reaccionan a temas que podrían causar contención, testifican de Jesucristo y responden con caridad al amor puro de Cristo, de quien son testigos.
Después de mi experiencia con Chloe, escudriñé las Escrituras para encontrar versículos que mencionaran los mandamientos y el amor. Encontré muchos. Los mandamientos son una manifestación de su amor por nosotros y la obediencia a ellos es una expresión de nuestro amor hacia Él. Testifico que si confiamos en Dios, nuestro Padre Eterno, en Jesucristo, y ejercitamos fe en la expiación y la inspiración del Espíritu y en el consejo de los profetas vivientes, hallaremos el camino al lado de la vía y continuaremos con seguridad, no solo al perseverar, sino al buscar gozo en nuestro viaje a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 83, la cual escucharemos a continuación. De cierto, así dice el Señor. Además de las leyes de la Iglesia referentes a las mujeres y a los niños, aquellos que pertenecen a la Iglesia, que han perdido a sus esposos o padres. Las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos hasta que éstos mueran, y si ellas no han transgredido, tendrán confraternidad en la Iglesia. Y si no son fieles, no tendrán confraternidad en la Iglesia. No obstante, podrán permanecer en sus heredades según las leyes del país. Todos los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Y después de eso, pueden recurrir a la Iglesia, o en otras palabras, al almacén del Señor, si sus padres no tienen los medios para darles heredades. Y se mantendrá el almacén por medio de las consagraciones de la Iglesia, y se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres. Amén. En abril de 1832, tal como lo indicó el señor, José Smith viajó casi 1.300 kilómetros para visitar a los santos que se habían congregado en Missouri. En una comunidad que visitó, había viudas que estaban criando a sus hijos solas. Entre ellas se encontraba Phoebe Peck y Anna Rogers, a quienes el profeta conocía personalmente. En Missouri, en la década de 1830, las leyes estatales daban a las viudas derecho a la propiedad de sus esposos fallecidos. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en la sección 83 de Doctrina y Convenios, que se leyó en este bloque de lectura, con respecto a lo que el Señor siente por las viudas y los huérfanos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Conoce a alguien usted que esté en esa situación que pudiera beneficiarse del amor o cuidado que usted pudiera darle? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo 17, donde se menciona: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 27, donde se menciona: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Con esto concluye Ven, sígueme 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 30. Doctrina y Convenios, secciones 81 al 83. Lección asignada
del 19 al 25 de julio de 2021, titulado Donde mucho se da, mucho se requiere.